mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca el análisis, las causas, analizar las causas, las consecuencias de los fenómenos que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Ayer tuvimos un programa muy interesante hablando de las noticias internacionales más importantes de este año. Hoy hablaremos de un tema de fondo que ahorita se lo exponemos gracias a quienes nos están reportando sintonía ya. El POAS, que dice momento sagrado del día para escuchar Matices en Monumental. Gracias, POAS, por estar con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, hoy me acompaña a mi derecha nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Y bueno, una noticia que se dio en el Consejo de Gobierno Randall esta tarde es que el presidente Solís nuevamente va de viaje. El próximo fin de semana se va para México para participar en la cumbre iberoamericana. Él va a estar ahí hasta el próximo miércoles, va a tener reunión con empresarios. Sigue el presidente Solís viajando. Ok, ¿va a reunirse con presidente? Con el presidente Peña Nieto, no lo tiene previsto en una reunión bilateral, sí, pero él espera que en algún momento pueda conversar con Peña Nieto. Bueno, y también el INS confirma la salida de su gerente general, Guillermo Vargas Roldán. Lo ha confirmado el Instituto Nacional de Seguros. Sí. ¿No ha dicho las razones por qué se va? No. Y nombra como gerente interino a Cirelda Blanco, como gerente general interina. Cirelda Blanco Rojas. A mi izquierda está nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen en Matices. Muchas gracias por su sintonía. Y otra noticia que también fue foco importante de atención en la mañana fue la noticia de la inflación. Muchas personas creían que podía mantenerse la tendencia de más bien tener una variación negativa del índice de precios al consumidor. Lo cierto es que para el mes de noviembre llegó a 0.34%. Entonces ahí ya se elimina lo que se creía que iba a ser negativa, como los meses de octubre y de septiembre también, que hubo una variación negativa. Decían los abuelos del ahogado del sombrero. Bueno, no importa, nos pasamos un poquito de la perspectiva del Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central en administración Chinchilla Miranda había establecido como meta macroeconómica de inflación un 4 más menos 1, es decir, de entre 3 y 5%. Cuando asume las nuevas autoridades del Banco Central ya se veía que se iba a pasar esa inflación. En julio se pasa la inflación, precisamente el mes en el que el mismo banco puede hacer una revisión de su programa macroeconómico, pero mantiene la expectativa de inflación en entre 3 y 5. Lo que pasa es que ocurre esta situación interesante. Por primera vez en 14 años hay 2 meses que la inflación es negativa, debido principalmente a la baja de los combustibles, y entonces volvemos a estar dentro del rango. Ya noviembre se sale, pero bueno, viene una disminución importante en combustibles en diciembre, que podría de alguna forma compensar. Y decía del ahogado del sombrero porque sí, nos pasamos un poquito de la perspectiva del Banco Central, pero no es tanto, sí, no en mucho. Temas macroeconómicos. Porque si nos ponemos a analizar a mayo, se veía, ya está alcanzando ahí un 4%, mayo, junio estaba alcanzando la inflación un 4%. Muchos analistas tal vez dudaban un poquito de si se sobrepasaría considerablemente la meta. Lo cierto es que se ha mantenido y es algo que en términos generales es positivo para el consumidor. Sí, y otra de las noticias importantes de las últimas horas, o por lo menos polémica, es la separación absoluta que sufrió la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Si hay una herida profunda después de la discusión del presupuesto ordinario de la República, es en el PUSC. 4 diputados apoyaron el presupuesto, 4 diputados no. Sale don Rodolfo Pisa, su secretario general, y tal vez la figura política más fuerte del partido en este instante, censurando a una parte. Otros ni siquiera participan, Alex, en las reuniones de fracción por sentirse incómodos, dicen ellos, en las reuniones. Sí, son 4 los legisladores que están sintiéndose incómodos en las reuniones de fracción. Ellos dicen, no se está respetando la línea en la bancada, y no es un proyecto chayote. El presupuesto nacional es uno de los proyectos más importantes del país, dicen ellos, y no puede ser posible que una bancada
actúe de formas distintas. Claro, es fuerte la reacción de don Rodolfo Pisa, pero fuerte también la contrarreacción de don Jorge Rodríguez, el diputado por Cartago, que dice que don Rodolfo no tiene autoridad para reclamarle nada. Sí, ahora lo decía, bueno, es el secretario general de su partido con el que él llegó a la Asamblea Legislativa. Sí, era el candidato presidencial, además del partido que lo llevó a la Asamblea Legislativa. Es interesante, estas heridas que quedan abiertas después de la discusión del presupuesto. Muchas rupturas tomando en cuenta, recuerden que incluso en Matices tuvimos uno de los programas especiales con una serie de partidarios de la unidad que habían salido y que habían formado su propio partido, apoyados también por don Rafael Ángel Calderón. Entonces ahí se ve que es algo que ha venido desde mucho antes, incluso probablemente que se conformara esta Asamblea Legislativa. Sí, es muy interesante lo que ocurre en la Asamblea post presupuesto, y es aún más interesante que ayer don Vladimir de la Cruz, uno de nuestros analistas invitados ayer aquí, de una vez lanza la primicia: voy a presentar una acción de inconstitucionalidad contra las vacaciones de los diputados. Lo que pasa, la mayoría de diputados han reaccionado diciendo, claro que tenemos derecho a vacaciones, pero es que el punto interesante de la acción de inconstitucionalidad de don Vladimir no es si tienen derecho o no a las vacaciones, es que en época de sesiones extraordinarias, es decir, cuando el Poder Ejecutivo maneja la agenda, los diputados no se pueden ir de vacaciones porque le están restando un mes de discusión de proyectos de la Presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, bueno, ayer lo anunciaba don Vladimir de la Cruz y hoy lo presentó, ¿verdad? Lo cumplió. En horas de la mañana. En horas de la mañana fue a la Sala Constitucional. Sí, lo presentó, de hecho, y nos mandó por correo la acción de inconstitucionalidad. Muy interesante, sería la primera vez. La Sala Cuarta ya ha hablado de las vacaciones de los diputados, pero en el sentido de que si ellos mismos pueden fijarse su receso. Pero en este momento la discusión va más allá, y es si los diputados tienen legitimidad para establecer recesos cuando no son ellos los que manejan agenda, porque en la práctica lo que están haciendo es restarle un mes de sesiones al Poder Ejecutivo. Sí, ese es interesante el análisis que haga la Sala Constitucional. Y ahora que hablamos de la Asamblea Legislativa también, el próximo 13 de diciembre vence el plazo cuatrienal para el proyecto de la reforma procesal laboral. Como fue vetado por la presidenta Laura Chinchilla, se quedó solo en proyecto. Los diputados tienen dos opciones: una es aprobar una moción para que el proyecto continúe vivo, pero para eso lo tiene que convocar el presidente Solís a las sesiones extraordinarias. O la otra opción es que el presidente Solís levante el veto a la reforma procesal laboral, que recordemos ampliaba el derecho a huelga a los servicios básicos. Si se tiene como está, se muere. Sí, no, lo que tienen que hacer es aprobar esta moción cuatrienal, de plazo cuatrienal, para que sobreviva. Si no se aprueba antes del 13, muere el proyecto. Hay que levantarlo o aprobar esta moción. Y bueno, el presidente Solís hoy en Consejo de Gobierno dijo que aún no toma la decisión de por dónde ir. Claro, es que va a abrir un frente. Cualquiera de las decisiones que tome, o abre un frente contra los empresarios o abre un frente contra los sindicatos. Creo que en un Matices anterior que analizamos este tema, don Otto Guevara, había propuesto, bueno, discutamos el tema de la modificación a la ley procesal laboral y sacamos el tema de las huelgas en los servicios básicos, que cuando uno cuestiona este punto, Alex, de la huelga en los servicios básicos, los sindicatos brincan y dicen, es que la reforma de la ley procesal laboral va mucho más allá que eso. Sí, va mucho más allá que eso. Entonces quiten ese punto, que es el de conflicto, aprueban el resto y después se agarran por el tema de las huelgas en los servicios básicos. Sí, ese es un tema que tendrán que analizar, y más el presidente Solís, porque él va de viaje este fin de semana. ¿Qué fecha? Y tal vez en el avión aproveche para pensar. No, tiene que tomarla antes. Antes de salir. Sí, porque cuando ya regrese ya va a estar vencido. Sí, vamos a ver. Bueno, pero puede comunicarle desde allá a su ministro de la presidencia. Sí, también. Pero manejar a control remoto. Sí, de ahí es el presidente, pero sí es un tema conflictivo, porque además el presidente dice, le he estado consultando a diversas fracciones legislativas. Imagínese la variedad de posiciones que tienen las fracciones legislativas. Vaya, pregúntele al Frente Amplio, por ejemplo, si al PUS, no, que está tan dividido. PUS, que va a tener que hacer dos reuniones diferentes, al PAC va a tener que hacer dos reuniones diferentes, a Liberación Nacional y al Movimiento Libertario, que estará en contra absolutamente de lo que dice, por ejemplo, el Frente Amplio. Sí, bueno, estaremos por supuesto pendientes de este tema, y quería destacar algo que normalmente pasa desapercibido por muchos, y es el premio Mauro Fernández también, que hoy el gobierno distinguió a una educadora guanacasteca que se ha encargado de reinsertar en la educación a más de 1.500 adultos, en su mayoría mujeres,
para que terminen la secundaria. Hoy le dan el reconocimiento a Ana Lorena Camacho, ella es una educadora guanacasteca, le dan un año sabático para que ella se dedique a un proyecto, le dan un premio en efectivo también y además una medalla, hoy se la colocó el presidente Solís. Bueno, y es interesante, nos estaba llamando don Vladimir, que es un escucha asiduo de Matices también, para contarnos que el punto fundamental de su acción de inconstitucionalidad es precisamente, Isel, que no pueden ir. Ser los diputados que suspendan las sesiones extraordinarias y son las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente. Claro, recordemos que el periodo se divide en dos, ¿sí? Las ordinarias, que son las que son convocadas por la misma asamblea, y las extraordinarias por el Poder Ejecutivo. Claro, porque en la práctica le está quitando, digamos, los diputados le están quitando un mes al Poder Ejecutivo de sesionar y de ver temas en particular. Es un modo indirecto de recortar la discusión de los proyectos importantes. Y bueno, están listos para las presas, porque mañana va a haber presas impresionantes. Mañana juega Cartago Heredia, mañana es la iluminación del Museo de los Niños, y el jueves juega Saprissa La Liga en Tibás, y es a las 6 la iluminación del árbol del Hospital Nacional de Niños, y además es el concierto de Marc Anthony. ¿Se imagina el caos vial en el centro de San José? Sí, va a haber que sacar vacaciones. No. Bueno. Ya lo estamos prometiendo al aire. No, yo le respondo al aire. Y va a tener que tragarse las presas de la noche. Bueno, pero uno se ha tenido que acostumbrar porque verdaderamente uno se ha tenido que acostumbrar porque verdaderamente. Hoy a las 5 de la mañana habían presas, Alex, en San José. A las 9 de la mañana, aquí en la rotonda de Puente Juan Pablo II, se hacen presas interminables. Completamente un parqueo. Hoy cuando yo venía a las 5 de la mañana para la radio, había presas ya en Circunvalación, y a las 6 de la mañana la gente por Twitter nos decía: ¿qué es esto? Una broma. Hay presas a las 6 de la mañana en la General Cañas, en el centro de San José. De hecho, el oficial de seguridad de la radio, cuando venía para acá, me dijo, está increíble San José a las 6 de la mañana. Bienvenido diciembre, decía Hazel Cerdas en la redacción hoy. Y no solo bienvenido diciembre, es que las calles se nos están quedando cortas para tantos carros. Sí. Ya no alcanzan. Sí, pero es que duramos 30 años construyendo una carretera, Alex. Y cuando la construimos ya estamos desfasados, porque hace 30 años habían los carros. Sí, bueno, eso es un tema también para analizar en Matices. Sí, y un tema de fondo un tema internacional que no quería dejar de lado. El general Alzate, que es el general del ejército colombiano, renuncia al ejército después de que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia le pidiera explicaciones sobre qué andaba haciendo donde estaba, cuando fue secuestrado por las FARC. Bueno, entonces lo liberan, presenta la renuncia y hoy el presidente Santos hace unos instantes le admite la renuncia. Gracias a Eric Maltés, que está con nosotros en Matices. Vamos a hablar del tema de fondo, ya la prevención de accidentes en la temporada navideña. Ese va a ser nuestro tema de fondo a partir de este instante. Hoy la repetición de Matices es a las 10:30, porque hoy hay un programa especial de la Vuelta Ciclística que arranca estos días, excepto los días que hay partido, que arranca la Vuelta Ciclística el domingo 14 de diciembre, un poquito antes arranca este año, termina el jueves 25 de diciembre, día de Navidad. Entonces hoy iremos con la repetición a las 10:30 de la noche. Invitarlos también, estamos en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Vamos con nuestro boceto para contarles los detalles de por qué traemos este tema de fondo el día de hoy. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En medio de las fiestas de fin de año, las autoridades aconsejan no bajar la guardia y evitar accidentes que opaquen las celebraciones. Una de las iniciativas es evitar quemaduras en menores por pólvora. Por ello, diversas instituciones como el Hospital Nacional de Niños, la Cruz Roja y bomberos, Fuerza Pública también, trabajan para que ningún menor se vea afectado por estos accidentes. Solo en diciembre, el año anterior, el Hospital Nacional de Niños atendió a 4 menores por quemaduras con pólvora, y para evitar que la misma situación suceda este año, se ha propuesto la campaña Cero Niños Quemados con Pólvora como parte de estas iniciativas de prevención. Bueno, aquí no se puede dejar de lado diversas iniciativas para evitar accidentes, incendios en casas, hechos violentos y también hechos delictivos. Por eso, año con año, las autoridades recuerdan la importancia de no bajar la guardia en medio de las celebraciones. Sin duda, la prevención más bien tiene muchos tonos en los que enfatizaremos hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
2:22. Si por la víspera se saca el día, va a estar preocupante este diciembre. Noviembre fue el mes más violento de los últimos 7 años. Tenemos con nosotros aquí en la cabina a don Carlos Herrera, jefe de prevención de la Cruz Roja Costarricense. Don Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, a la invitación, por tenernos aquí, a todos los radioescuchas que están atendiendo el programa. Gracias, don Carlos. Y también está con nosotros don Héctor Chávez, director nacional de Bomberos. Don Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer enorme estar con ustedes, especialmente pues un tema de tanta trascendencia como es la prevención, la mejor acción para evitar pues desgracias, especialmente en esta época que se avecina. Sí, decía yo, don Carlos, que si por la víspera se saca el día va a ser preocupante. Hubo un poquitito más muertes en carretera, según el reporte de la Cruz Roja, que muertes por homicidio, pero fue el más violento de los últimos 7 años, y supongo que se están preparando así para enfrentar el fin de año. Lamentablemente la historia nos está pasando factura, ¿verdad? Hablaban ustedes del incremento vehicular en la flota nacional, y eso se traduce en más accidentes de tránsito, lamentablemente. Recordemos que los que más están sufriendo accidentes son los jóvenes versus las personas maduras, adultos mayores. Exactamente, y eso va al traste de la pues prevención que podamos tener nosotros en las carreteras con respecto a la merma de la accidentabilidad. Hemos luchado durante muchos años para que esto se minimice y no hemos tenido todavía el alcance. Cuesta mucho, es no solamente responsabilidad de las autoridades del país el poder enfrentar este tema, porque todos estamos abocados y volcados en el tema de la disminución, pero creo que la gran cantidad de personas nuevas que tienen licencia, gran cantidad de experiencia o falta de experiencia más bien en carreteras, hace que esto se traduzca más bien en temas de accidentabilidad y, por qué no, muertes en carretera también. Sí, bueno, don Héctor, Bomberos no se queda atrás, porque vemos en diciembre un montón de casas recargadas con circuitos, luces de Navidad a la par de las cortinas, árboles resecos en las casas, y esto le genera un pico también en las emergencias atendidas. Efectivamente, al igual que los compañeros de la Cruz Roja, del tránsito, sentimos el mismo fenómeno. Las emergencias van en aumento. Este año nosotros esperamos llegar a una cifra récord de 60,000 incidentes relevantes. Esto, pues, como les digo, nunca se había alcanzado este número, y esto pues es directamente proporcional con la cantidad de metros cuadrados que se pierden, con el impacto ambiental, con la pérdida de vidas humanas. Realmente preocupa, porque en términos generales uno podría decir que lamentablemente el tema de la prevención no cala en nuestro sistema, y seguimos siendo muy confiados, seguimos pensando que a mí no me va a pasar, y esa cultura definitivamente tiene que cambiar. Ese es el primer paso pues para reducir las cifras. Precisamente, don Héctor, habla usted de la prevención, que es uno de los primeros pasos para reducir la cifra. Dice que no cala todavía este tema de la prevención. Muchos de los accidentes que ocurren pueden haberse prevenido. Por ejemplo, a nivel de incendios estructurales, tenemos 12 años de analizar profundamente las causas de los incendios estructurales, y observamos que los sistemas eléctricos siguen siendo la principal causa. Y cuando uno profundiza, ve que seguimos con las mismas prácticas, materiales inapropiados, personas no calificadas haciendo trabajos. Tenemos también el usuario sobrecargando el sistema. Pareciera que no hay un cambio de actitud. Entonces es lógico que pues, la tendencia se tienda a mantenerse, porque hay más población, más infraestructura. Y ahora que habla usted de incendios estructurales, justamente nosotros en ocasiones, para ver la casa bien bonita y bien iluminada, conectamos una luz sobre otra y se hacen un filón de luces. Eso es precisamente... ¿Con unos cables así? Sí, con unos cables delgaditos, luces chinas, ¿verdad? No tenemos nada contra los chinos, valga rescatarlo por luces por que cualquier venden, cosa, luces pero que venden en los super chinos. Sí, cómo sí, no, sí. Ya uno sabe la calidad, ¿no, don Héctor? Definitivamente hay que hacer hay mucho trabajo por delante, y la caracterización de los materiales y de los equipos que se venden en la calle es indispensable. Estos días se publicó una norma
que viene a regular las características de todos esos productos, porque como ustedes indican, encontramos productos de muy buena calidad y otros que definitivamente representan una amenaza para las personas. El usuario tiene pocas posibilidades de poder seleccionar el que es seguro y generalmente se deja llevar por el precio, y eso no es el mejor indicador. Hay que buscar productos que estén certificados, pero para proteger al usuario lo mejor es que el país tenga barreras, impedimentos a través de normas técnicas que impidan que esos productos entren al país, porque igual pasa con los sistemas eléctricos. Usted puede conseguir un apagador de 500 colones o uno de 20,000 colones y la gente recurre a los más baratos. Los de 500, claro. Definitivamente debería haber un mínimo, ¿verdad? Un estándar técnico que permita al usuario escoger por precio, pero sabiendo que cualquier cosa que encuentre se apega a las normas. Esos son los vacíos que hay en el país, ahí son las cosas que hay que trabajar para que el usuario esté menos expuesto a estas condiciones. Una de las claves de la prevención es que la gente conozca un poquito de cuáles son los accidentes a los que están más propensos durante esta temporada. Específicamente, esa es mi pregunta: ¿cuáles son los accidentes más comunes que atienden tanto bomberos como la Cruz Roja durante esta temporada de fin de año para que la gente tome medidas pertinentes? Casualmente veíamos hoy en una pequeña reunión que teníamos ahí que la accidentabilidad va en todo nivel, no solamente a nivel de tránsito por atropellos, vuelcos o colisiones, sino también accidentes en la casa, y ya indiferentemente como se llamen, vamos a tener que tener mucho cuidado. El solo hecho que salgan los niños a vacaciones y las personas que están en periodo por los docentes y las personas que son los que asean las escuelas, todo eso ya tiende a tener más cantidad de personas en las casas y en las calles. Esto se va a ver desde un punto de vista de mayor cantidad de accidentabilidad por una sencilla razón: ya no son las condiciones propias de las comunidades las mismas que hace un montón de años. Tenemos las mismas aceras que hace 40, 50 años, el mismo ancho y la misma calidad de aceras donde hay. Y ese es un problema que tenemos muy grande. Si estamos aquí en la zona urbana, si nos vamos a la zona rural, mucho peor. No hay donde tener un paso seguro para las personas, y lo peor de todo es que ya las generaciones van cambiando, y si no hacemos algo, como decía don Héctor, en la prevención, de ir inculcando esto desde que estamos nosotros en la escuela, poder llevar este mensaje a los niños para poder que ellos crezcan con otro tipo de pensamiento, no vamos a lograr un gran impacto. Y Japón es una historia diferente, porque Japón ha venido durante muchos años inmersando en la currícula escolar todo este tipo de prevención. No así nuestro país, que hemos ido en alguna medida y de una forma individual, cada institución luchando en ingresar eso en la mente de los niños y adolescentes, pero aún así ha sido muy difícil. Es decir, si no crea conciencia a una persona en específico, a sus alumnos, no va a haber una conciencia generalizada, y el problema es que eso se ve traducido, como lo decían ustedes anteriormente, en accidentes. Desde el punto de vista del agua, sí, por la que toda la gente se va a la playa, a los ríos, a los lagos, incluso en las piscinas. Desde el punto de vista del viaje, con mucho más razón, no hacemos caso a las indicaciones de la ley de tránsito, donde no hay tráficos, elevamos la velocidad. Ya cuando ya hay dispositivos en algunos vehículos que nos indican hay un tráfico en cierto lugar, entonces ahí bajamos la velocidad para que no nos... O los conductores nos hacen luces, que eso es lo más irresponsable que yo he visto. Y lo peor de todo es que apuramos el paso para llegar a ese punto y después seguimos avanzando igual o con mucho más velocidad. ¿Cuál es la parte que se suma a esto? Las carreteras nacionales no están hechas para esto. Nosotros tenemos carreteras que no son capaces de soportar, primero, la gran cantidad de vehículos que hay en las carreteras, y segundo, el diseño de las mismas no son las mejores. Tal vez no es que están mal construidas, sino que no son las mejores para la cantidad de vehículos, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Igual que en las casas, el estar seguros, que los niños no estén en sitios donde no deben estar, que la prevención en cuanto a quemaduras también, poner una barrera del sitio más seguro donde ellos estén a la parte donde pueden ingresar y quemarse, el alejarlo de dispositivos que puedan
sufrir algún accidente, llámese fósforos, productos químicos, el fuego directo, una chimenea, una cocina de leña. Es decir, son muchas cosas que nosotros podemos hacer previniendo, pero más que prevenir está en la educación. Si nosotros no educamos bien a un niño, siempre vamos a tener la tendencia a elevar las cantidades de accidentes si no educamos o prevenimos a la gente. Indiscutiblemente el tema de la educación es un eje transversal que debería estar en nuestro sistema. Mucha gente se gradúa en diferentes especialidades y durante toda su formación nunca recibió capacitación en el tema de prevención. Hay gente que va inclusive a cargo de una fábrica y nunca se le enseñó ni siquiera a usar un extintor. Entonces yo coincido con don Carlos, pues el tema de la educación es vital y en los niños es donde debe darse principalmente. Pero pues de la mano de eso pues hay que buscar cómo llegar a los adultos, porque lamentablemente pues mucho de la exposición que tienen los niños ocurre por la imprudencia de todos nosotros los adultos. Este año lamentablemente a nivel de incendios estructurales han muerto 13 personas y lamentablemente la mitad han sido niños, 6 niños han muerto, y el factor común, niños que quedan solos, encerrados, con alcance a fósforos, a encendedores. Pareciera muy obvio las condiciones en las que se dan, pero se sigue repitiendo. Son patrones que están ahí, no ha calado, por eso decimos, no ha calado todavía en la conciencia de muchas personas que la población está expuesta, y si no cambiamos de actitud, esto no va a buscar otro rumbo. Don Héctor, don Carlos decía que las tragedias más frecuentes que atiende la Cruz Roja en estos meses son accidentes de tránsito. ¿Qué es lo más corriente en emergencias que atiende bomberos en diciembre? En diciembre para nosotros empieza lo que hemos denominado pues la curva de aumento. A partir de diciembre y hasta finales de marzo y abril inclusive experimentamos pues la mayor cantidad de emergencias. En esta época arrancamos mucho con el tema de los cortocircuitos. Ahora en la época de Navidad pues el tema de árboles sobrecargados que se resecan, el tema de las candelas, las velas aromáticas, los fogones para los tamales, que aunque son muy ricos, ¿verdad? Hay que prepararlos en las mejores condiciones. Si se va a hacer un fogón para ahorrar electricidad o gas, hay que hacerlo alejado de la estructura, pero en esta época es muy frecuente que los hacen pegados a las paredes de la casa y después vienen los incendios. También pues en esta época ya se inician las quemas de charrales. La disposición final de los árboles de Navidad no se realiza de forma apropiada, va para el lote de la esquina o los queman ahí por fuera de la casa, etcétera. Eso ya genera un problema. Y vamos hacia el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es algo que nos va a pegar muy duro en este periodo que inicia, y lo decimos porque ya prácticamente el verano está entrando. Vamos a tener bajos niveles de humedad, altas temperaturas, vientos fuertes, y la tendencia pues de los últimos años hace prever de que vamos a tener una temporada bastante difícil. El viento también, ¿verdad? El viento es un factor, el viento sopla con fuerza y cualquier principio de incendio se propaga fácilmente. Lamentablemente el 90% de los incendios forestales en nuestro país son provocados intencionalmente. Un 50% para quemas agrícolas, para limpiar el lote, para sembrar, un 40% por vandalismo. Hay un 10% ahí que son casos fortuitos, pero viendo que ese 90% pues es causado intencionalmente, pues ahí también tiene que estar la solución. Por eso hemos estado trabajando en los últimos años un proyecto, la Ley del Manejo del Fuego, buscando establecer regulaciones, mecanismos de financiamiento, de prevención, etcétera, porque en ese campo tenemos mucho por hacer también. Yo quería detenerme, don Héctor. Tal vez muchas personas nos están escuchando en este momento y le han escuchado cuando usted habla de recomendaciones, ¿verdad? De toda esa prevención que se necesita. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar, por ejemplo, a la gente que decora la casa? ¿Qué es lo que no hay que hacer con la decoración y con las luces, con las velas? Ahora mencionaba usted, con las cocinas del fogón. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Yo creo que lo primero es tomar conciencia de que estamos expuestos, porque los ticos somos un poquillo incrédulos, ¿verdad? Suponemos de que no nos va a pasar a nosotros. Yo creo que tener conciencia del riesgo, lo que decía don Carlos, esa actitud temeraria que tenemos en las carreteras es bajo el supuesto de que no nos va a pasar a nosotros. Igual pasa con los incendios y con todo lo demás. La gente cree que eso le pasa a alguien que vive en un lugar lejano y nunca le va a pasar a uno o al vecino. Entonces tomar conciencia de que estamos expuestos es lo primero. Lo segundo es valorar el entorno en donde estamos. Si estamos en el mall, si estamos en el supermercado, si estamos en la casa, si estamos
en donde algún familiar, pues hay que tener conciencia de que es un lugar al que podemos estar expuestos y tenemos que ir anticipando las acciones en caso de una emergencia. Y más particularmente, pues en nuestro entorno familiar o donde vivamos, ahí lo primero, pues hay que basarse en la estadística. Si la estadística dice que los aparatos y los sistemas eléctricos son la principal causa de incendio en este país en los últimos 12 años, especialmente en esta época deberíamos de buscar que alguien revise el sistema eléctrico. Si la casa no tiene caja de breakers, hay que buscar que la tenga. Si los aparatos tienen algún ruido, algún olor extraño a la hora de ponerlos a funcionar, hay que mandarlos a reparar, porque los aparatos eléctricos es la segunda causa de incendio en este país. Entonces, el mantenimiento de los sistemas de aparatos eléctricos, y después lo que usted menciona, todas esas cosas que son típicas de esta época, iluminación, velas, fogones, hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay que sospechar también de los productos excesivamente baratos, ¿no? Desde luego, o sea, la calidad pues no siempre está asociada al precio, pero pareciera que en sistemas eléctricos y aparatos eléctricos, entre menos el precio, menos es la calidad. Importante es buscar que siempre el producto que compramos tenga una U y una L en la parte posterior. Eso significa que fue revisado por un laboratorio de ensayo, Underwrite Laboratorios. Eso es en nuestro medio lo más usual. Entonces, UL. ¿En qué productos? Para equipos eléctricos, digamos que es lo que estamos hablando ahorita, pero también ese sello se extiende a otros productos. Esos son los productos, por ejemplo, vienen. Sí, el UL. Si fueron fabricados por alguien que tiene esa aprobación. Eso es una forma, digamos, fácil. Lo otro es, si va a comprar una regleta, pues que tenga fusible, ¿verdad? Porque hay regletas que entran en corto y no hay nada que interrumpa el paso de la electricidad. ¿Cómo sabe uno, Héctor, que tiene fusible? En la parte posterior hay una pequeña abertura y usted puede ver que hay un fusible ahí. Okay. Puede preguntar. Si no tiene fusible, es lo mismo que conectar todos en la regleta en sí misma sería como una forma de distribuir hacia varios tomacorrientes, pero ella debe además tener su propio mecanismo de seguridad. Si tiene fusible, se apaga. Se desconecta y ya deja de fluir. Y también, si una regleta tiene 5 espacios, no significa que tenemos que usarlos todos, o conectar otra regleta a la regleta para tener 10. Y hemos encontrado hasta 4 o 5 regletas que un tomacorriente tiene posibilidad de conectar 20 cosas, ¿verdad? Entonces no es una cosa como un rompecabezas. Esto es más bien no sobrecargar un punto en 3 luces, 3 series, es lo que recomendamos para un tomacorriente, un árbol, etcétera. Y lo demás, pues la forma de usarlo, ¿verdad? Desconectarlo, no tiene que estar toda la noche encendido. Recomendamos de 6 a 10 de la noche, un periodo razonable. Horas. Aparte que la luz está carísima, sí, entonces económicamente también. No creo que alguien quiera tenerlo. No, hombre, Alex, pero es que en Navidad hay mucha gente que sale de la casa, por ejemplo, se va y deja el árbol y la luz se encendida mientras no está. No, pero incluso mientras duermen también. Por ejemplo, en mi casa, si nosotros prendemos el árbol, como dice don Héctor, más o menos, no sabía esa recomendación, pero como de 6 a 10 de la noche, ya después de las 10 lo apagamos. Sí, inclusive hay gente que decora la casa con extensiones eléctricas y terminada la Navidad, pues nada más desconecta. El año entrante vuelve a conectar. Entonces las luces estuvieron todo el año en la canoa o en las rejas, sometidas a la intemperie, y entonces el viento y el sol la va a dañar, y entonces eventualmente pueden ser ya muy vulnerables a un cortocircuito. Entonces no se recomienda utilizar luces que han estado colgando todo el año también, porque eso lo encontramos. Don Carlos, si yo quisiera hacer un plan de prevención desde mi casa, ¿por dónde debería empezar? Primero, por asegurarme que participe toda la familia. Eso es lo interesante. Si nosotros yo logro hacer un plan de emergencia solo yo, no voy a hacer nada, porque la gente no le va a interesar. Debemos de acercar a todos nuestros familiares, y aunque suene paradójico y muchas veces tonto, como me decían en una capacitación que estaba dando, cuando nosotros empezamos a hacer un plan de emergencias hay que divulgarlo, no solamente con nuestras familias, sino con los vecinos. Ellos también tienen que ser partícipes de nuestro trabajo. Cuando una persona me dice, mire, es que a mí me suena un poco vacilón llegar y decirle a mis amigos cuando lleguen a la casa, este es mi plan de emergencias, aunque suene así, de verdad, aunque suene bombeta, vamos a decir, sí, forma jocosa, aunque suene bombeta, hay que hacerlo, porque no siempre vamos a estar con el dueño de la casa o la persona de la casa y no sabemos para dónde coger en caso de una emergencia, principalmente en estas épocas. El hecho de estar en una casa que se va la electricidad, estamos en una zona muy vulnerable a temblores, a
¿Por qué no? Lluvias muy fuertes en pocos espacios de tiempo, eso se va a traducir en lluvias, en inundaciones o en caída de objetos o en que nos van a cerrar la carretera, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿a dónde voy a tomar yo? ¿Hacia dónde voy a salir? ¿Cuál es el sitio más seguro? ¿Cuál es la ruta de evacuación más segura? ¿A quién yo tengo que tomar? Mi mascota, mis medicamentos, mi caja de pertrechos donde ya yo tengo todo listo para salir en caso de una situación de emergencia. Por ahí es donde debo empezar. Mi familia, mis amigos, mis vecinos, los que están alrededor de mi casa, todos tienen que ser partícipes. Ahora, no solamente eso, tenemos que hacer un plan comunal de emergencias y ser partícipes también con la gente de las comisiones municipales de emergencia, porque la sumatoria de todos los planes de emergencia van a ser un solo plan, y eso, en cuanto mejor estemos preparados, más podemos nosotros salvaguardar nuestras vidas, la de nuestros familiares y después la de los vecinos o personas que están viviendo alrededor nuestro. Yo quisiera agregar a lo que señala don Carlos, y totalmente de acuerdo, el tema de la vida es la prioridad, ¿verdad? Muchas veces hemos encontrado en algunas emergencias que cuando ocurre el incendio y no existe esa claridad que menciona don Carlos de pensamiento, la gente empieza a sacar el televisor, empieza a sacar ahí los artículos valiosos. Yo estuve en un incendio en Calle Blancos, donde la gente pues sacó todo y al final pues se olvidaron de la abuela que estaba en uno de los cuartos y era inválida, y entonces después la gente se lamenta mucho, pero yo pienso que es un ejemplo triste, pero vale la pena destacarlo porque a la hora de una emergencia lo primero que tener claro es que hay que evacuar, hay que salir del lugar que está... Pero hay que evacuar a las personas. Exactamente, todo el mundo debe salir, hay que asegurarse que todos salgan. Después, desde el exterior, hay que buscar ayuda a través del 911 para que ya sea la Cruz Roja, la policía, bomberos, la autoridad que le corresponda pueda asistir. Y lo tercero, pues también importantísimo, y aquí don Carlos no me deja mentir, lamentablemente mucha gente no sabe dónde vive, ¿verdad? Y la gente dice, ven, vivo aquí a la par de la pulpería de Pepe, ¿verdad? Y nosotros tenemos en nuestro sistema una centralización. Hay una central única del 911 y la gente que está ahí no tiene por qué saber dónde queda la pulpería de Pepe, porque la gente olvida muchas veces que este país tiene muchos nombres repetidos, claro. Tiene una gran diversidad de formas particulares de dar las direcciones. Entonces hay que tener claro de poder dar la dirección donde usted vive, después describir qué es lo que está pasando, indicar si hay personas que están en un riesgo especial. Esas cosas son claridad de pensamiento que hay que tener a la hora de reportar una emergencia, porque eso facilita que las autoridades que van en respuesta puedan responder de una forma más eficiente. Usted se me adelantó a una pregunta que tenía, porque los dos tienen una enorme experiencia en bomberos y en Cruz Roja. Yo les iba a preguntar si hay algún caso en particular que recordaran, porque los dos son humanos, entonces, digamos, a veces uno recuerda casos con indignación, que uno dice, qué barbaridad que esto haya pasado y que ustedes tuvieron que atender. El caso de Héctor, no sé si se acuerda de algún otro, pero este caso que sacaron el tele y dejaron a la abuelita en el cuarto, es increíble. ¿Se acuerda algún otro así que usted diga que sí, es increíble el despido de la gente? Sí, lamentablemente, pues uno que me tocó vivir en Infiernillo de la Abuela, un precario, donde la señora pues se iba a bailar y dejaba a los niños encerrados, y pues los niños por su propia naturaleza buscan experimentar ahí con lo que se encuentren. Si encuentran encendedores, fósforos, van a jugar con ellos. A los niños se les puede culpar y ellos murieron, digamos, en una pequeña vivienda. Okay. Recientemente el caso de Alajuela, donde unos niños también estaban solos y tuvieron acceso a fósforos, también murieron. Pero es que los dejan encerrados además. Lamentablemente el tema de la violencia complica el manejo de las emergencias. A veces para llegar a accesar una casa hay que arrancar portones, contraportones, alambres de navaja, cercas electrificadas, maderas especiales que dan un blindaje especial a las puertas. O sea, hacer una entrada forzada hoy en día no es lo mismo que hacerla hace 20 años. Las rejas y todos los elementos que hoy en día existen para impedir que los ladrones entren, también son elementos que impiden que las personas puedan salir. Entonces, vivimos muchas veces en verdaderas cárceles y esto hace que las posibilidades de poderse poner a salvo muchas veces se minimicen. Don Carlos. Todo perfectamente, estamos en total acuerdo con don Héctor, y esto es una vivencia no solamente de las instituciones aquí representadas, sino de todas en general. Y hoy, casualmente en la mañana,
hablábamos de una emergencia, supuesta emergencia que nos llamaron de una señora que estaba en paro cardiorrespiratorio y que era urgente que llegara la ambulancia de un sector del sur de la capital hasta el norte de la capital. Tuvimos que movilizarla. Cuando llegó la ambulancia ya preguntaron que dónde estaba la señora, y la señora dice: fui yo quien llamé, pero les dije que estaba en paro la señora para que llegaran rápido. Así se hacen las cosas aquí todos los días en el país. Esas son las cosas que nosotros a veces necesitamos que la gente sepa, que a veces va una ambulancia o una máquina de bomberos en alarma claro, y no se dan luces y sirenas, y no dan campo, y cuando llegamos a un sitio o es real o parte de la situación de que es mentira. No hay que mentir a las autoridades. Nada, cuando nunca. se hacen esas llamadas de emergencia, lo que menos hay que hacer es mentir. Precisamente el 911, aunque se filtran muchas llamadas y el 80% de las llamadas al 911 son falsas, todavía a estas alturas de la vida, 80%, casi un 80% son falsas. Para y molestar. y para molestar. Y el otro 20% son para el resto de instituciones, y aún, sin embargo, de esa manera la persona miente. Creen que por llamar y llegar un vehículo de emergencia rápido a un sitio, cree que la van a tratar mucho más rápido, las van a hacer sacadas del sitio o llevadas a un centro hospitalario o algún sitio de seguridad para ellos, mucho más ágil, sin saber que esto puede provocar muerte para alguna persona, un accidente o alguna situación anómala durante el transcurso de la llamada a la llegada del recurso al sitio de seguridad. Yo quería detenerme en esto que decía usted del 80% de las llamadas falsas, porque a mí no deja de llamarme la atención cómo una persona llama, inventa una historia, tal vez por jugar, tal vez un chiquito, y bueno, necesitamos hacer conciencia en ese aspecto, porque muchas veces, sí, claro, y muchas veces cuando se necesita una emergencia, en verdad, de repente las unidades están en el falso lugar donde llamaron. Claro, precisamente el hecho de que hayan esas llamadas falsas nos da a nosotros el retraso de atención de muchas emergencias reales, y para cualquier institución, no solamente para la Cruz Roja, pero nosotros sí nos vemos muy perjudicados, porque muchas veces tenemos unas 2 ambulancias en un sitio, y el trasladar esas ambulancias, que una está en el sitio, en el hospital dejando un paciente mientras se despacha hacia otro lugar, eso se traduce en tiempo. Cuando llega y no hay nadie, el sistema 911 tiene ya una metodología implementada para lo que es el cobro de este tipo de llamadas cuando se comprueban que son falsas. Sin embargo, es un proceso muy lerdo que tienen que ir a los juzgados y todo lo demás para poder ejecutar el cobro. Aún así, ya se han hecho algunas ejecuciones de la sentencia, y se ha logrado cobrar algunos. El problema más grande que se da es en el momento. Cuando ya hay una llamada de emergencia, hay que atenderla en la medida de las posibilidades. Y cuando usted tarda un poquito porque está atendiendo cualquier otra eventualidad y no llega a tiempo, pues también se traducen en agresión a los muchachos que llegan, llámese de cualquiera. El hecho no es tanto de llegar o no llegar, el hecho es de la llamada en sí, que es falsa. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¿Y qué castigo se les aplica? Me decía usted que se les cobra. Es un salario, depende de la condición y de cómo se presente el proceso, se les hace un cobro de salarios mínimos que va de 2 a 10 salarios mínimos a la persona que llamó. Sí. Incluso el corte del uso del sistema del teléfono, el servicio telefónico. Sí, de hecho, estas acciones las genera el 911 como institución aparte, digamos, es el encargado de seguir proceso de persecución penal, sería, digamos, de la demanda por estas llamadas, don Héctor. Sí, claro, indudablemente, pues ojalá se pudieran tomar más acciones fuertes, pero aquí el tema es también los costos que están asociados. Hay un costo económico para la institución que tiene que desplazar un vehículo, que es un costo, bueno, que la institución tiene que asumir. Hay un costo de riesgo que es al que son expuestos los funcionarios que van en una situación de emergencia, exponiendo sus vidas y las de las personas que están en carretera. Y también hay un costo de oportunidad, porque si una ambulancia, una patrulla, una unidad de bomberos están atendiendo un despacho falso, hay una zona que está desprotegida. Emergencias relevantes se van a ver minimizadas en la atención de emergencias. Entonces, todos esos factores que van sumando, desgastan el sistema, reducen la capacidad de respuesta para las emergencias realmente relevantes. Ojalá se pudieran tomar más acciones sancionatorias
pero hoy en día hay tarjetas prepagos, hay teléfonos privados, hay teléfonos públicos aún, y muchas veces no es tan fácil establecer las sanciones. Yo creo que aquí más bien es apelar a la conciencia, porque si no necesitaríamos un departamento legal tal vez más grande que el departamento que está respondiendo a las emergencias. Entonces más bien hay que apelar a la conciencia para que la gente realmente valore el recurso y lo utilice apropiadamente. Y antes de que Gisela haga la siguiente pregunta y nos vayamos a pausa, ¿pueden derribarme o confirmarme algún mito ustedes dos? ¿Es cierto que cuando la sirena va prendida en luces, pero va sin la sirena auditiva, es cierto que sigue siendo una emergencia a veces mucho más grave, don Carlos? Hay una primicia en nosotros. Cuando nosotros atendemos a un paciente, depende de su estado de gravedad, muchas veces la alteración que puede producirle la sirena va a ser peor que el traslado a un centro hospitalario en una situación de no utilizarla. Se utiliza la bocina o el pito que nosotros decimos para poder pedir el campo, porque muchas veces esa alteración puede provocarle la muerte a una persona. Entonces sí es cierto que a veces cuando va apagado y solo las luces es que va una emergencia. Es correcto, cuando vamos a un centro hospitalario. Pero muchas veces, dependiendo de dónde estemos, para despacharnos a un sitio rápido, también lo utilizamos para poder llegar de una manera más rápida, sin necesidad de ir alertando a toda la gente, porque tal vez es un sitio muy largo o necesitamos llegar pronto al sitio para poder atender a una persona, y eso nos obliga a utilizar las luces y de vez en cuando el sonido característico de las sirenas, que nosotros le decimos el pato, el carraco, ¿verdad? Que se utiliza para poder pedir el campo para que nos dejen. Es lo que suena. Exactamente eso. Y si es complicado, una ambulancia, un camión de bomberos debe ser complicadísimo moverlo en San José Centro, por ejemplo. Yo creo que todos deberíamos de acostumbrarnos a darle espacio a los vehículos de emergencia, porque... Y no pegársela atrás, porque eso es lo que hacen muchos. Eso es terrible, sí. Exponen a la gente que va colgando, en el caso de nosotros, de que algo le puede ocurrir. Pero yo pienso que todos deberíamos darle oportunidad a los camiones de emergencia, porque puede ser que ya venga de regreso a la base, en el caso de una ambulancia, pero esa ambulancia, entre más rápido llegue a la base, más rápido va a estar habilitada para responder a una emergencia. Una unidad de bomberos puede ser que venga de regreso, ya no venga de la emergencia, pero tiene que ir a llenar el tanque de agua, tiene que cambiar mangueras. Entonces, entre más rápido llegue a la base, más rápido va a estar disponible. Entonces yo creo que deberíamos de tener pues esa cultura de darle espacio a los vehículos de emergencias, y especialmente pues desde luego cuando van con sirenas y luces. ¿Existen los accidentes, o más bien la mayoría de estos casos se le debería llamar falta de prevención? Es una sumatoria de todo. Es decir, las condiciones que nosotros tenemos desde el hogar, la prevención es importantísima. Es decir, dentro de mi casa yo puedo tener un accidente muy grave. Dentro del traslado hacia un lugar de trabajo puedo tenerlo, porque me puedo caer. No solamente voy manejando, sino puedo ir caminando, y eso puede llevarme a tener algún accidente, una caída, un resbalón, el tipo de zapato que utilizo, la ruta que tomé diferente, el estado del clima, si llovió o no llovió. Es decir, hay un montón de factores y condicionantes que nosotros debemos de sumar para ver qué nosotros podemos prevenir. Si estamos en época de lluvia, utilizar los zapatos adecuados para ir, pero muchas de las personas dicen, bueno, me veo mejor con este tipo de zapatos, aunque resbalen en zonas mojadas, y eso va a provocar que tengan accidentes. Desde el punto de vista caminando, ¿verdad? Pero cuando vamos en motocicleta o vamos en vehículo, en igualdad de condiciones. Las carreteras se comportan diferentes, si estamos iniciando el periodo de lluvias o la transición de la época seca a la época lluviosa, donde la carretera, por su cantidad de hollín, aceites, combustible y demás cosas que tenga encima, todavía no se ha lavado, y eso pues lo puede provocar un derrape de algún vehículo y provocar algún accidente. Esto sin contar también la cantidad de accidentes diarios que tenemos ya durante las dos épocas diferentes que tenemos en el país, y que pues la imprudencia, el no respeto a las leyes, pues nos llevan a tener una accidentabilidad bastante grande. Yo creo que existen los accidentes, pero en nuestro medio hay más posibilidades de que las cosas se originen por negligencia y por confianza. O sea,
cuando vemos muchas de las causas de los incendios, por ejemplo, vemos que la mayoría obedece a negligencia, ¿verdad? O exceso de confianza. Y repito, al creer que estas cosas a mí no me van a pasar. Pero bueno, tomar conciencia del entorno y de los riesgos es base para poder corregir esto. Vamos a ir a una pausa comercial. Hay varias preguntas que hay en Twitter para ustedes y vamos de vuelta también a establecer consejos en lo particular de qué podemos hacer tanto para prevenir emergencias de accidentes de tránsito, por ejemplo, de ahogamientos como atiende la Cruz Roja, como incendios y cortocircuitos que atiende el Cuerpo de Bomberos. Son las 2:57, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3:03 en la tarde. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy con don Carlos Herrera, jefe de prevención de la Cruz Roja, y con don Héctor Chávez, director nacional de bomberos, porque hoy queríamos establecer consejos. Ya nosotros aquí en el corte comercial estábamos revisando los aparatos de la cabina a ver si todos cumplían con los requisitos y si los cumplen. Con el sello UL. Con el sello UL, sí, que es una de las cosas que más ha quedado grabada, pero además el plan de emergencia de la que hablaba don Carlos. Voy a contarles 3 consultas que tenemos en redes sociales y después podríamos habilitar un momento la línea telefónica por si alguien tiene consultas. Dice Sergio Cruz: las personas no tienen conciencia del valor de las llamadas de emergencia. Aaron dice: una forma de saber la dirección puede hacerse con las bases de datos del número de NIS, ese es el del recibo de agua, el de NIS, o la localización con el recibo eléctrico. Es decir, que cuando uno llame a una emergencia, dé el número de NIS o el número de localización y así ustedes sepan exactamente dónde viven. ¿Qué le parece? Sería una magnífica idea. Muchas veces el hecho de que hay una pulpería en una esquina y hoy se llame la pulpería de Pepe, como decía don Héctor, hoy mañana cambia de dueño y ya le cambia a la Santísima no sé cuánto, ya va a variar, aunque sea una misma dirección, un nombre. Sí. Igual que las antiguas direcciones que se dan o las particularidades de nosotros, del antiguo Higuerón, que todo, sí, por lo menos mucha gente sabe de qué estoy hablando, los radioescuchas. Aunque no haya conocido aunque no conocieran el Higuerón, sabe que queda en San Pedro. Sí. Ajá, en la granja. Eso es muy particular nuestro, pero con el NIS es muy exacto. El uso de este dispositivo sería mucho mejor. Por eso nosotros siempre recomendamos mantener un sticker o una calcomanía pegado a la orilla del teléfono en una pared donde tengamos nuestro plancito de emergencia con la dirección exacta. Ajá, de nuestro hogar, claro, y algún teléfono alterno para que alguien pueda ayudar a avisar de que algo está ocurriendo a un familiar o amigo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay adultos mayores solos o niños solos en una claro casa, y el llamar al 911 muchas veces puede ayudar. Mire, ¿usted tiene un número de teléfono alterno? Sí, bueno, llame aquí. Ahí sabemos que pueden llamar y llegan rápidamente a ayudar a la persona que está en problemas, o si es que tiene alguna situación, pues lo más pronto que se persone una persona al sitio. O sea, hay un invitado, por ejemplo, y a mí me da una emergencia médica, pues no puede dar la dirección, nada. Está anotada ahí, en el teléfono. Entonces no hay ningún problema. Y con el NIS, pues sería mucho mejor. Sería una cultura bilateral, ¿verdad? Pues nosotros, en igualdad de condiciones, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Claro. Pero hoy abren una calle nueva. Entonces ya tenemos otro NIS diferente. Tenemos que hacer una actualización. Es decir, una urbanización, cómo manejamos un condominio, sí, cómo lo manejamos. Hay que todavía sentarse y depurar un poquito más esto para poder lograr una buena cultura en este sentido. ¿Qué le parece la idea, don Héctor? Sí, lamentablemente pues las bases de datos de las instituciones no están unificadas, ¿verdad? Me parece que tener esa información sería muy valioso. Podrían pedirle a la OIJ. Para las instituciones. Tenemos también los registros de los teléfonos fijos, que son bases de datos que tiene el ICE, como les mencionaban, las de allá y otras, pero no existe lamentablemente esa unificación en los sistemas de información. Yo creo que es un paso al que tenemos que llegar. Ya muchos países han llegado a eso. Yo he tenido la oportunidad de estar en países donde con solamente que usted marque, ya aparece en un mapa el teléfono el lugar de donde llama. Hay cámaras que se direccionan hacia ese lugar, y únicamente el operador
verifica y habla con la persona, pero automáticamente el teléfono se registra en el momento que usted habla. Aquí tenemos algunas complicaciones legales en este país sobre el tema de la privacidad que se imponen a veces al tema de la seguridad. Creo que hay que migrar hacia esas opciones tecnológicas para facilitar, pero lamentablemente ahorita las instituciones de nuestro país funcionan un poco como islas, ¿verdad? Funcionan como islas y cada uno tiene sus propias bases de datos y generalmente no se comparten y entonces esto dificulta, digamos, muchas de las iniciativas que pueden tomarse en esta línea. Dice Aarón, mi casa tiene un sistema eléctrico que llaman puenteado, tenemos caja de breaker, ese sistema hay que cambiarlo. Hoy en día ya los sistemas puenteados que eran cables expuestos con unas piezas de baquelita que permitía tensarlas ya no se recomiendan porque son expuestos a las condiciones climáticas, a los roedores, etcétera. El nuevo código eléctrico establece que todo tiene que estar entubado. La caja de breaker es una gran ayuda, eso lo que hace es interrumpir el paso de la corriente en caso de que haya un corto, pero recomendamos que se entuben, que ese sistema de puentes ya no es recomendable desde hace muchísimos años. Y el Choclo dice, yo compré luces en un chino en San José, donde seguramente Alex las vio, dice, son de baterías y llevo 2 semanas dándole y se me han gastado las pilas. Está vamos a ver, curioso el comentario, porque son luces de pilas. Pero esto me lleva a una pregunta un poco más amplia. ¿Las pilas pueden hacer cortocircuito? Sí pueden hacer cortocircuito, pero los voltajes y los amperajes que se manejan son muy bajos. Ajá. Es poco frecuente. De hecho, en el 15 de septiembre nosotros anduvimos promoviendo que en lugar de candelas y velas se utilizaran luces eléctricas, porque las posibilidades son mucho menores. Cualquier equipo eléctrico, desde un celular hasta un transformador de alto voltaje, son sujetos de fallos, pero entre menos sea el voltaje y el amperaje de los equipos, menos son las posibilidades. Entonces, desde luego, unas luces de estas representa menor riesgo. ¿Los cargadores de teléfono que se calientan mucho? Hay cargadores de buena calidad y de mala calidad. En esto también hay muchas formas en que se clonan hoy en día los productos y no todo el mundo los construye en las mejores formas. Vamos a abrir nuestra línea telefónica un momento, Alex. Sí, el 905-222-0000 para que ustedes opinen acerca de este tema que tenemos hoy en Matices. También para que, sí, ya la línea telefónica, gracias a todos nuestros oyentes, para que nos cuenten de sus experiencias también, si tienen luces en la casa, si las apagan a las 10 de la noche como recomienda don Héctor. Oigan, para que conversemos un rato. Tenemos la primera llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mis jóvenes amigos. Caballero, ¿cuál es su nombre? Ricardo Muñoz, a la orden. Don Ricardo, un gusto. El gusto, crean lo que es para mí. Satisfacción monumental. Trabajé algún tiempito poco con la Organización Mundial de la Salud. Y me acuerdo que tenía un eslogan que al principio no lo podía masticar, pero después comprendí que realmente era un acontecer fijo. Decían ellos ahí, no hay accidente que no pueda haber sido evitado. Hace unos 40 años una señora ahí en Luján por el Cerrito arregló la plancha, don Héctor, y juntó el positivo y el negativo. Yo hablaba con ella, todavía estoy pagando la torta que me jalé, todavía me faltan unos coloncitos más. Y hace poco otra chiquita aquí cerca de Curriabat, una joven muchacha, hizo lo mismo. La ignorancia de lo que puede pasar es lo que lleva muchas veces a la tragedia. Y don Héctor, una cosa con usted en particular. ¿Me está escuchando, don Héctor? No. Sí, aquí está. Sí, señor, aquí lo escuchamos. Muchas gracias. Mire, cuando usted habló de los niños estos que se quemaron, le vi el rostro tan afectado que dije yo, este carajo es de por derecho. De verdad. ¿Qué manera de expresarse? Porque no era una posición circunstancial de porque estoy en la emisora ni nada, no. Nadie puede movilizar el rostro con la tristeza como usted lo hizo. No le voy a decir que lo felicito, pero mi admiración total para usted. Muchas gracias, muchachos. Gracias, don Ricardo. El agradecimiento es nuestro por escucharnos esta tarde en Matices. 905-222-0000. Vamos a recibir algunas llamadas para que nos dé tiempo de cerrar con nuestros invitados. 905-222-0000. Si tienen alguna consulta, un tema de fondo y sería la pólvora, ¿verdad? Sí, la pólvora. Yo no sé si a vos te pasa, pero cuando yo era chiquitillo no había tantos juegos particulares en casas. Vamos, de gente que explotara pólvora, solo habían lucecitas de
me olvida, bueno, de bengala. Pero ahora sí hay juegos. Que aún así juegos. son peligrosas, ¿verdad? Eso sí hay que enfatizarlo, aunque Totalmente. muchas personas dicen que una simple luz de bengala no puede hacer nada a un niño porque se las dan. Ahora ya no hay tanta la cultura, años atrás sí se daba mucho. Es importante enfatizar a la gente que aunque la pólvora sea adquirida por medios legales, es prohibido dársela a menores. Totalmente. No en vano ya las leyes han venido a reforzar esta línea y la parte preventiva de las familias o las personas adultas. Hemos intentado en todas las instituciones minimizar ese tipo de problemas en las casas. En casas digo yo porque hay mucha gente también que en algunas empresas también tienden a tener ese tipo de dispositivos. Casualmente este año, el año pasado hubo una disminución, en los últimos años ha venido disminuyendo, donde solo 4 niños fueron atendidos en el hospital de niños por quemaduras de pólvora, y esto pues nos alegra montones en alguna medida. Son 4 que pudieron haberse evitado ese accidente si hubieran tenido alguna persona vigilándolos o no hubieran permitido el uso de esto. Este año todavía tenemos la zozobra, no sabemos si va a haber o no va a haber niños con problemas en este sentido, pero la idea es tener 0 niños quemados, 0 accidentabilidad en todo el sentido, y eso nos alegra que pudiéramos llegar a 31 de diciembre y pudiéramos lograr que se mantuvieran en 0 las estadísticas. Tenemos solamente 4 reportados, de los cuales no sabemos si hay más en el país, porque muchos no los llevan hasta el centro hospitalario, ¿verdad? Y ese es un problema que también tenemos. Entonces, de los 4 que tenemos, podríamos haberlo prevenido, y de los que no se reportaron, pues también el hecho de que la pólvora sea parte nuestra cultura a nivel de latinoamericano, y por qué no de todo el mundo, hay que dejarla a los expertos para que ellos sean los que nos diviertan y podamos disfrutar de una manera pues profesional la admiración de este tipo de dispositivos. Don Héctor, nada más antes de darle la palabra con la pólvora, dejemos a un oyente que está en línea. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, Vinicio Coronado. Don Vinicio, muchas gracias por llamar, adelante por favor. La pregunta es si uno puede accesar al 911 por mensajes. Gracias, interesante. Dejo a alguno de ustedes dos que yo sepa. Hasta el momento no hay un dispositivo específico que sea utilizado por mensajería. Ahí ha habido unas pues trabajos que se han realizado para ver si se puede implementar algún tipo de programa o dispositivo para poder accesar a este tipo de situaciones. La tecnología en Costa Rica no está hecha todavía para este tipo de equipos, aunque como le digo, ellos están trabajando para hacer aceptar los mensajes, ya sea de un dispositivo tipo Viper, que a veces con solo apretar un botón envía una señal, principalmente para los adultos mayores o niños que les indiquen que estén en alguna emergencia y pueda ser atendido, como sí lo tienen algunas empresas de seguridad en el país, ¿verdad? Las alarmas. Las alarmas, exactamente. Pero directamente el 911 no tiene esa tecnología, por lo menos no ha aplicado hasta este momento. Don Héctor, ustedes tienen, y también hablamos de pólvora, pero ustedes tienen una aplicación celular, ¿verdad? Sí, nos ponemos una aplicación para darle seguimiento a las emergencias, de tal forma que las personas puedan conocer si ya se despachó, cuánto tiempo van, si las unidades van en ruta, ya van llegando, pero todavía pues falta mucho por hacer en este tema. No se pueden reportar emergencias por ahí. No, lamentablemente hay un problema. Los mensajes de texto, y todo lo hemos vivido, no siempre entran en tiempo real. Claro. A veces son instantáneos, a veces les recibe 1, 2 o 3 horas después un mensaje, entonces no es confiable, digamos, eso. Por eso no hemos también nosotros incursionado en eso, aunque ya nos han entrado emergencias por correo electrónico, ¿verdad? Ajá. A una estación de bomberos reportando a través de un mail, pero eso no es idóneo en este momento porque no es en tiempo real, y podría la persona suponer que ya estamos enterados y el mensaje entrar tiempo después. Entonces todavía seguimos pues con la voz a través de la línea para poder captar los datos. Y con respecto a la pólvora, es que usted ha mencionado los mitos ahora, y entonces yo no puedo irme de acá sin decir que
no existe la pólvora fría. La pólvora fría es un mito comercial que se ha inventado para minimizar el riesgo de la pólvora, pero no existe la pólvora fría tal como se anuncia muchas veces. Realmente es un dispositivo que genera una combustión 500, 600 grados centígrados, con la diferencia de que está cubierto por un cartucho que impide que el calor salga, pero en algún extremo donde salen los gases calientes, ahí van a salir también chispas, y la temperatura es suficiente para poder quemar a una persona o entrar en ignición un producto combustible. Entonces no existe la pólvora fría, y coincido con don Carlos, el tema de la pólvora tiene que estar en manos de adultos y nunca en manos de los niños. Bien, recibimos más llamadas, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Alpizar, quería hacerles una consulta. Adelante. ¿Existe en Costa Rica legislación o algún proyecto haciendo fila en nuestra asamblea para hacer obligatorio la ubicación o instalación de detectores de humo en edificios estatales o de habitación? Gracias. Gracias, don Gerardo. Muy buena pregunta. Realmente esto ha sido un reto en nuestro país. Hace 10 años nosotros incursionamos en el tema, prácticamente 14 años, del visado de los planos. Todos los edificios que construyen este país de más de 2.500 metros cuadrados, hoy en día pues entran en el sistema de visado de planos, Colegio de Ingenieros, Ministerio de Salud, otras instituciones, incluyendo bomberos. Cada una revisa lo que le compete. Particularmente bomberos en los planos revisa que hayan rutas de evacuación, que hayan sistemas de detección, sistemas de protección contra incendio, y una vez que el plano cumple con todo eso, se le da un visado para que se construya. Lamentablemente hay muchos edificios viejos que no cumplen con la normativa y todavía no se les puede aplicar estas regulaciones. A nivel de casas de habitación, no existe legislación. Nosotros siempre recomendamos que una casa de habitación debe tener como mínimo detector de humo, como lo enseñara la persona que nos llama, Carlos. Lo segundo, que haya un extintor. Lo tercero, pues una lámpara de emergencia. Y de cuarto, que hayan formas fáciles de poder salir desde la casa hacia el exterior. Bueno, nos queda pendiente un corte comercial. Vamos a la pausa, regresamos con el cierre de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Nos quedan 2 minutos de programa. Justamente estilo debate político, 1 minuto para que cada uno haga un llamado en lo que le toca a la prevención, don Héctor. Gracias. Indudablemente, para estos días que se avecinan, nosotros deseamos de que todos la pasen bien, que disfruten en familia, pero también en forma segura. No bajar la guardia es nuestro mensaje. Vamos al 150 aniversario como institución a partir del año 2015 y nosotros pues reiteramos nuestro compromiso de poder seguir sirviendo a toda la sociedad costarricense con eficacia, con oportunidad, con transparencia, pero para que todo eso funcione del otro lado, de parte de nuestros usuarios, requerimos también que nos unamos para evitar los accidentes, para bajar los niveles de confianza, pero contrario, para subir los niveles de desconfianza y poder lograr que cada día todos podamos pues vivir un entorno familiar y laboral y donde nos movamos mucho más seguro. Creo que tomar conciencia del entorno y de las condiciones que nos rodean es el paso número 1, y después de ahí en adelante apreciar lo más valioso que es la vida y poner todo en función de eso para protegerla y que podamos seguir disfrutándola al igual que todas las personas que nos rodean. Don Carlos. Sí, gracias por la invitación nuevamente y decirles que a los radioescuchas en esta época hagámosla permanente durante todo el año. No solamente tener precaución y prevención
en esta época que de por sí ya deberíamos de tenerla, sino que podemos aplicarla y llevarla a cabo como si fuera una regla al día. Eso podría a nosotros minimizarnos la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas accidentadas, la cantidad de personas afectadas, porque no solamente de la persona que se muere, sino quién queda detrás de esa persona afectada y todo lo que conlleva eso. El apelar como decía don Héctor, a la conciencia de la población en este país para que seamos bandera en el mundo, no solamente por el país más feliz, sino por el país menos accidentado y que tengamos menos muertes por accidentabilidad desde todo punto de vista. Eso sería la consigna de nuestra institución, prevenir, tener la planificación, planes de emergencia en nuestro hogar, nuestra comunidad y así también en el país para poder lograr que esto se lleve a cabo y tener una vida más tranquila y más ordenada. Don Carlos, muchas gracias. Don Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Giselle. Gracias. De parte de Noticia Monumental y de Matices, 2 consejos finales. 1, no sea tan irresponsable de prenderle las luces a otro conductor para avisarle que hay un operativo atrás suyo. Usted no sabe si está exponiendo una vida. Y si el chofer que viene borracho, por ejemplo, y usted pudo haber salvado una vida no haciéndole luces, en realidad no le está haciendo un favor a nadie. Y segundo, que fue un tema que no tocamos, pero a mí siempre me ha llamado la atención, los extintores en los carros es para usarlos a la mano, no en la cajuela. No. Entonces mejor téngalos a la mano. Otro más. Adelante. Por favor, no le dé pólvora a los niños. Ellos no tienen la magnitud del peligro que eso conlleva. Y no los dejen solos. Y no los dejen solos, Y exactamente. otro más, no sobrecargar los enchufes con baterías, con luces Alex de cualquier tipo. No solo chinas, de cualquier tipo, porque yo sé. Alex le está buscando el sello, huele a todo. Aquí anda debajo de la mesa. Y me asustó que no lo tengo lado. en el cargador del celular. Ya lo voy a cambiarlo. Sí, vaya a cambiar ese cargador de celular. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Y mañana a las 2 de la tarde va a estar buenísimo, se los puedo asegurar. Matices va a ser de análisis político. ¿Pero qué? Mañana les contamos. Son las 3:28. Muchas gracias. Matices por Radio Monumental. Matices por Radio Monumental.